Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en nuestra sesión FEI para preparar el examen extraordinario, en el que esperemos que a todos nos vaya muy, muy bien. Y estábamos trabajando ya con la filosofía griega. Íbamos en Platón. Estábamos viendo cómo Platón se puede considerar dualista, tanto que considera que hay un mundo material y un mundo inmaterial. También estábamos viendo cómo la filosofía de Platón es innatista, en el sentido de que, considera que hay ideas previas al nacimiento. Y también estábamos viendo que Y también estábamos viendo que su teoría también podría ser considerada racionalista porque usa la razón y no solamente el mundo de la experiencia. Les comentaba sobre el mito de la caverna, el carruaje que mueve los caballos. Permítanme un segundo. Perdón, perdón. Este, Le estaba comentando eso, pero para el examen con esto es suficiente. No, no vamos a abordar tantos temas porque si no se van a perder. Concentrémonos en los puntos más esenciales de Platón para poder tener todos los temas listos. ¿Dudas, preguntas con Platón? No, así estamos bien, profesor. Muy bien, muy bien. Perfecto, déjenme aceptar a Sebastián y seguimos. Listo, aquí tenemos a Platón. Ya vimos algunas de sus características y nos vamos ahora con Aristóteles. Aristóteles es el alumno de Platón y como buen alumno le llevaba la contraria. Es decir, si Platón decía que todo era el mundo de las ideas, que todo se puede sacar con la razón, Aristóteles no. Aristóteles es empirista. Aristóteles señala que todo lo que podemos conocer lo conocemos a través de la experiencia. Y por tanto, para Aristóteles, la mente es una hoja en blanco. Es decir, antes de que ustedes nazcan, no saben nada. Todo lo que aprenden lo hacen a través de impresiones sensibles. A esto de la hoja en blanco, Platón lo llama, Aristóteles lo llama tabula rasa. Una tabula rasa en la cual vamos colocando las descripciones por medio de la naturaleza. Por tanto, es un empirista. Es decir, para Aristóteles, el conocimiento se da por medio de prueba y error, por medio de cosas experimentales. Siendo el caso, ¿cómo es que yo sé que el fuego quema? Ah, bueno, porque me he quemado yo con fuego o porque conozco a alguien que se ha quemado con fuego. No es que lo vaya a recordar con la mente o demás. Para nosotros en psicología esto es súper importante porque nos acerca a la clínica, al mundo experimental, a poner procesos establecidos para seguir. Muy bien. Con estos autores cerramos como la gran trinidad de la filosofía griega, que son Platón, Aristóteles y Sócrates. Obviamente hay más. Si a ustedes les gusta la filosofía y ya la quieren estudiar un poquito más a conciencia, yo les recomiendo mucho, mucho, mucho que revisen los textos de los estoicos. ¿Por qué los textos de los estoicos? Porque los estoicos van a ayudar mucho a la teoría cognitivo-conductual. Entonces, Séneca, Cicerón, pero eso ya lo hacen después, ¿no? Ahorita vamos con el examen. Después vamos a empezar con la filosofía medieval. Muy bien. ¿Qué saben sobre? Bueno, no, eso está muy, muy aleatorio. La filosofía medieval va a concentrar todas sus preguntas o todas sus cuestiones en torno a un concepto. ¿Recordarán cuál concepto es a través del cual gira el pensamiento medieval? ¿Sería Dios? Efectivamente, sí. La época medieval es una época muy bonita para ser estudiante. Yo siempre he dicho que para ser estudiante es una época muy bonita. ¿Por qué? Porque ¿quién hizo el mundo? Dios. ¿Quién nos da el conocimiento? Dios. ¿Quién? Prácticamente todas las respuestas son Dios. Entonces es un bonito momento para ser estudiante. Pero ya, hablando en serio, la filosofía medieval se va a dar después de la época griega y la época romana, en el que el gran imperio romano se cae, se derrumba y quedan pequeños feudos. Entonces las personas dicen, híjole, la razón nos llevó a la destrucción, nos llevó al acabose. Entonces vamos a cambiar. Ahora en vez de seguir la razón, vamos a seguir algo más. Y eso algo más que siguen es la fe. Y concretamente la fe cristiana o la fe católica. También es conocida, es como una leyenda negra, pero muy, muy cierta, que se denomina este periodo el oscurantismo, porque muchas partes de las investigaciones que se hacían en ciencia van a quedar como en pausa, porque van a ser consideradas como
pecaminosas o van a ser consideradas como cosas no deseadas. Entonces, gran parte de la ciencia queda como en paréntesis, queda como suspendida durante este periodo, por lo que se le considera como oscurantismo o la época oscura. Un claro ejemplo, el estudio de la anatomía quedó prácticamente cancelado porque el cuerpo era sagrado. Si el cuerpo era sagrado, no se podía avanzar. También muchos libros, aquí les pongo un ejemplo, eran quemados porque no se apegaban a lo dicho a través de la religión. Entonces, en el mundo medieval, la palabra de Dios era lo más importante. Si la palabra de Dios era lo más importante, ¿cuál creen que sea el libro en el que se fundamentaban principalmente? La Biblia. La Perfecto. Biblia. La Biblia. Excelente. La Biblia. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurría con Platón y Aristóteles, que eran tan importantes para el pensamiento? ¿Se podían estudiar o no se podían estudiar? No. Muy bien. Aquí entramos en un conflicto bastante interesante. Miren, Platón y Aristóteles no se podían estudiar como tal porque no eran católicos. Entonces lo que van a hacer en la Edad Media es volver católicos al pensamiento de Platón y de San Agustín, perdón, de Platón y de Aristóteles. Esto lo van a hacer dos grandes filósofos que son San Agustín y Santo Tomás. ¿Qué es lo que pasa? En la época medieval, San Agustín va a leer los diálogos de Platón, los va a reinterpretar y los va a adaptar a la doctrina católica. Y Santo Tomás va a tomar los textos de Aristóteles y los va a convertir a la doctrina católica. Y con esto, poco a poco, se empieza a formar el pensamiento medieval y el pensamiento teológico. Entonces, si ustedes son católicos, como el 90% de la población mexicana, son aristotélicos y platónicos. En el fondo son estas dos cosas. Beben de esa fuente. Muy bien. En el caso de psicología, ya concretamente no hay grandes avances en este periodo, ya que estaba como muy circunscrito. Lo que sí pasa mucho es que el dualismo se va a fortalecer. Esta separación mente-alma-cuerpo se va a volver más intensa y se le va a dar prioridad al alma, lo cual va a tener más repercusiones en un futuro. Pero bueno, vamos a salir de la Edad Media. Y llegamos al Renacimiento. En el Renacimiento se le llama renacer. ¿Por qué? ¿Por qué es un renacimiento? Piensen. Porque se vuelve, se retoma la razón, ¿no? Finalmente, se retoman los clásicos griegos, y romanos. Perfecto, Porque muy bien. inician de cero. Porque inician de cero sin el antecedente que fue destruido. Muy bien. Va por ahí, miren. Se llama renacimiento porque no van a tomar lo que había en la Edad Oscura, en la Edad Media, sino que van a comenzar nuevamente. Y este comenzar nuevamente es un regresar al mundo clásico, a los griegos, a los romanos, pero ya directamente. Si en la época medieval se leía a San Agustín y Santo Tomás para interpretar a Platón, no, aquí ya en el mundo renacentista ya directamente se vuelve a tomar a los autores. Y no solamente ellos, sino que se empieza a analizar a la propia naturaleza. Otra vez la investigación en física, en química, en matemáticas, lo que en ese momento se llamaba la filosofía natural, empieza a cobrar mucha fuerza. En concreto, vamos a hablar de tres grandes representantes de este movimiento, del Renacimiento. Hay muchos autores. De hecho, si algún día tienen tiempo, hay un librito que se llama Discurso sobre la dignidad del hombre. Es de 4 páginas, es de Pico de la Mirándola, es como un texto que explica el Renacimiento. Pero, otra vez, cuando pasen su examen. Aquí tenemos a tres grandes autores. Tenemos a Galileo, a Copérnico y a Bacon. Galileo y Copérnico directamente son científicos, son filósofos naturales, pero ya enfocados a la física. Y tenemos a Bacon, que sí es como el autor más representativo del movimiento renacentista. Vamos a empezar primero con Galileo y Copérnico. Ambos van a sostener que el uso de un método es necesario para poder llegar a un conocimiento. Esto es súper importante. Los renacentistas consideran que existe un método que les permite llegar a la verdad. Este método se va a convertir en la ciencia moderna. Galileo, de hecho, decía que la naturaleza estaba escrita con matemáticas o que el lenguaje de Dios eran las matemáticas, con lo cual se podía entender que para entender a Dios no bastaba con leer la Biblia, sino que había que experimentar en la naturaleza para llevarlo a cabo. Pero
Ya, concentrándonos en Francis Bacon, que lo tenemos por acá. Bacon va a escribir una obra que se llama Novum Organum. Y esta es como la gran obra que va a fundamentar la ciencia moderna. Novum Organum se llama así porque había un autor griego que ya vimos, Aristóteles, que había escrito un libro llamado El Organón. En el Organón, Aristóteles explica cómo funciona la lógica. Lo que dice Francis Bacon es, no, mira, no funciona tan así. Yo voy a hacer un nuevo órgano, o sea, un nuevo instrumento para utilizar la lógica en nuestro mundo y lo voy a llamar la ciencia moderna. Muy bien. A través de esto, lo que va a hacer Francis Bacon, de hecho, aquí les voy a apuntar algo por si, para que lo estudien después del examen, que se llama la teoría de los ídolos. Ahorita no lo estudien, pero luego lo estudian porque esto explica bastante bien la filosofía moderna, digo, renacentista. Lo que va a decir Francis Bacon es que al momento de investigar la naturaleza, tenemos que quitar a los 4 ídolos de la razón que nos nublan, que son los propios prejuicios personales, o sea, mis propias creencias de cómo es el mundo. También tengo que quitar los vicios que tengo por mi naturaleza humana, o sea, las limitantes de mis sentidos, también las limitantes de mi lenguaje, y también tengo que quitarme las ideas impuestas por otros y otras filosofías. ¿Esto cómo se refleja ya en la ciencia moderna? En vez de utilizar mi lenguaje vulgar, mi lenguaje cotidiano, lo que dice Francis Bacon es, hay que utilizar un lenguaje más claro. Y entonces surgen los lenguajes científicos. Ya ven, en química, ¿no? Las tablas periódicas, en física, las fórmulas. Para ustedes mismos, no es lo mismo hablar de ansiedad, estrés, depresión, con los términos de psicología bien aplicados, a nada más decirlos en el lenguaje común. Aparte de ello, decía que los sentidos nos engañan, entonces hay que reemplazar a los sentidos con algo más. Y entonces surge el termómetro, surge el medidor de velocidad, o surgen las pruebas psicométricas en su caso, para medir el mundo. También hay que librarnos de las cosas del pasado, no porque lo dijo un santo, como Santo Tomás, va a ser real. Lo que importa es experimentarlo, traerlo de nuevo a la práctica. Y con todo esto, Francis Bacon llega a una conclusión que es vital para entender el mundo moderno, que es que el conocimiento sobre cómo funciona el mundo le da poder a las personas. Es decir, mientras yo conozco más la forma en la que funciona el mundo, yo puedo hacer más cosas en el mundo. Eso es súper importante. ¿Se les ocurre algún ejemplo donde pasa esto de si yo conozco más el mundo, puedo hacer más cosas con el mundo? ¿Cuál podría ser? La información es poder. Ajá, sí. Ah, los FODA. Sí. Perfecto, sí. Muy buen ejemplo, ¿eh? Me recordaste el mundo de la administración. Sí, los modelos FODA nos permiten entender un poquito más la realidad y lo puedo mejorar. Piensen ustedes también en un paciente, ¿no? En un paciente que lleguen a tener. Si él lo sabe que tiene un cuadro de depresión mayor, no va a saber por qué se comporta así. Cuando le explicas y llegan a la conclusión que tiene un trastorno depresivo mayor, tiene el poder de hacer algo al respecto. Tiene el poder de cambiar. Si ustedes saben que tienen gripa, tienen el poder de tomar un medicamento que los ayude. Si ustedes saben utilizar la computadora, tienen un poder inmenso. Entonces, el conocimiento se convierte en poder. Y como el conocimiento se convierte en poder, entonces tenemos bastante que avanzar. Y de hecho, en eso se fundamenta prácticamente todo el mundo moderno. Mientras más conocemos, más dominamos a la naturaleza y más la podemos comprender. Ya que ahorita tenemos cambio climático y todo eso, ya es temas de ética más avanzaditos que con todo gusto lo trabajamos, pero después de su examen, ya saben, se puede subir una escalera de 1000 pasos, pero empezando con uno. Entonces, Bacon. Ok. En el lado me espera aquí tanto, en el lado del Renacimiento les digo que hay muchos autores, nada más vamos a concentrarnos en estos tres, Bacon, Galileo, Copérnico, y cómo llevaron a cabo su comprensión del mundo para entender cómo
a través del método, a través del estudio y la comprensión de la realidad, se puede entender las cosas. Entonces ya tenemos estos elementos por acá. También tenemos ahora la nociología del siglo XVII. Esta se desarrolló un poquito más en Francia. El Renacimiento era italiano, el Renacimiento tiene un corte italiano que estaba en otros países. La nociología del siglo XVII y concretamente el racionalismo van a estar en Francia y el empirismo van a estar en Inglaterra. También la filosofía como que va teniendo como países. Y vamos a avanzar. Los tres grandes autores que tenemos en la nociología del siglo XVII son Spinoza, Descartes y Leibniz. Vamos a ver. Ay, me adelanté. ¿Qué característica tienen los tres? Los tres van a sostener que el conocimiento más importante o más fuerte que podemos tener es de naturaleza deductiva. Es decir, verdades generales para tener verdades particulares. Y por tanto se van a apoyar mucho en los modelos matemáticos. Va a decir que de lo que se trata es de encontrar verdades absolutas y después poderlas aplicar. Por ejemplo, Spinoza directamente tiene un libro llamado La ética demostrada en sus principios geométricos. Leibniz es el padre del cálculo infinitesimal junto con Newton. Y también tenemos a Descartes, con el cual ahorita vamos a profundizar un poquito. Nada, recuerden, los tres son racionalistas, los tres pertenecen al siglo XVII y los tres son parte fundante de la filosofía de la nociología. Ya habíamos visto que la nociología, ¿qué estudiaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué estudiaba la nociología? Piensen, ¿qué estudiaba la nociología? Híjole, ok. La adquisición del conocimiento. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Ya me estaban asustando, nada más me estaban poniendo a prueba mi resistencia al estrés. Muy bien. Sí, entonces, va a estudiar el funcionamiento de la mente y concretamente la adquisición del conocimiento. Por tanto, estos autores se van a preguntar, entre otras muchas otras cosas, cómo es que conoce el ser humano, cómo es que conoce la persona. Con estos tres nos vamos a centrar ahorita en René Descartes. En René Descartes. Es considerado este autor el padre del racionalismo moderno. Es decir, no se puede entender la filosofía racionalista sin entender o sin comprender a René Descartes. René Descartes va a partir de una filosofía muy interesante que tiene como base lo siguiente: desconfía de los sentidos y confía en el uso de la razón para llegar a verdades claras y distintas. A ver, me voy a esperar aquí tantito. René Descartes es un autor muy, muy bueno y tiene un libro que se llama Meditaciones Metafísicas. Si luego quieren, lo pueden leer, está bastante interesante. Pero René Descartes parte de tres preguntas. Él lo que dice es: quiero fundamentar el conocimiento más de lo que lo hacen otros autores, entonces voy a partir de tres preguntas. Son las tres primeras. Número uno: ¿los sentidos nos engañan o no nos engañan? ¿Ustedes qué piensan? ¿Los sentidos nos pueden engañar o no nos engañan? Dependiendo de las circunstancias, sí, como en la pueden historia. engañar. A ver, perdón. Error mío. Empezamos con Juan. Perdón. Dependiendo de las circunstancias, sí, igual que lo que decía de la historia de Sócrates de la cueva. Bien. Depende de los sentidos, ellos veían sombras y eso, pero no era exactamente lo que ellos querían ver, sino Perfecto. el reflejo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Ok. Sí, los sentidos nos engañan. Si ustedes no me creen, piensen en los espejismos, piensen en cuando ven que alguien se parece a alguien más, o también piensen en, a ver, aquí tenemos un mensajito, vamos a leerlo. Yo pienso que sí, desde la perspectiva que no lo está viviendo. Efectivamente, los sentidos nos engañan muchas veces. Un día metan la mano en agua caliente y la otra mano en agua fría. Y luego metan ambas manos en agua tibia y van a ver cómo los sentidos son bien engañosos. Dinos, Ari, te escucho. Buenas noches. Yo también pienso que los sentidos nos engañan, tan siquiera como cuando éramos niños que creíamos que la luna nos seguía. Exacto. Es un claro ejemplo. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias, Ari. Entonces lo que dice Descartes es: los sentidos nos engañan. No podemos confiar en ellos.
Y luego se pregunta, ¿puedo saber si estoy despierto o dormido? Sé que la pregunta ahorita parece fácil, ¿no? Porque dices, ay, pues sí estoy despierto. Pero cuando ustedes están dormidos, piensan que están despiertos, no se dan cuenta de que están dormidos hasta que despiertan, a menos que tengan un sueño lúcido o esas cosas, pero mientras que están dormidos, piensan que están despiertos. Entonces, en sentido estricto, diría Descartes que es muy difícil saber si estoy despierto o estoy dormido. Y por último, aunque supongamos que no nos engañan los sentidos y que sé que estoy despierto, aún así puede haber como un ente maligno que me engañe y que me haga todopoderoso, que me haga creer que el mundo es de una cierta forma. Y yo le voy a creer porque no me queda de otra. Dinos, Nadia, te escucho. También otro ejemplo, no sé si aplique, de que nos engañan los sentidos es las personas que tienen algún trastorno, ¿no? Psicológico o psiquiátrico. Sí, efectivamente, delirium tremens, por ejemplo. Sí. Entonces, o si les gusta ese tema, hay una película que se llama Una mente indomable, que trata la historia de John Nash, un matemático, que tenía esquizofrenia. Entonces, él preguntaba a las personas, ¿no? Si las personas que veía eran reales, porque estaba como muy, muy alerta. Bueno, después de todo esto, Descartes llega y se pregunta, no puedo confiar en nada porque de todo puedo dudar, pero después se da cuenta y dice, pero estoy dudando. Y si estoy dudando, estoy pensando. Y si estoy pensando, existo. Y por tanto dice su famosa frase que todos conocen de pienso, luego existo. Cogito, ergo sum. Y es de lo único que no puedes dudar, de tu propia existencia. Pero eso lo logra a través del uso de la razón. Por tanto, este Descartes va a decir que la fuente más fiable del conocimiento que tenemos es el uso de la razón, ya que nos lleva a verdades claras y distintas, a diferencia de los sentidos. Muy bien. Después de René Descartes, ok, aquí me faltó la parte de los empiristas, pero vamos a verlo de una vez. Aparece más adelante, pero de una vez. Los empiristas, ¿recordarán algún autor empirista? Hobbes, Perfecto, sí, tenemos a Hobbes. También tenemos por allá a Hume y tenemos a Locke. Ahora, los empiristas, ¿dónde dicen que está la fuente del conocimiento? Así, de lado. Los La racionalistas decían que era. experiencia, ¿En dónde? la experiencia. Perfecto, sí. Los empiristas van a decir que toda fuente de conocimiento está en la experiencia. Entonces, si yo conozco algo, es porque lo estoy viviendo o ya lo viví. Observo el objeto, mi mente lo recrea y voy aprendiendo. Son empiristas. Y los grandes problemas de la filosofía se van a terminar efectivamente, a eso se le denomina duda metódica, Michelle, lo de hace rato. Sí, son las tres preguntas, la duda metódica. Muy bien. Entre empiristas y racionalistas prácticamente van a estar peleándose en toda la historia de la filosofía. Con cambios de nombres y así, pero es casi lo mismo esta lucha entre qué es lo que prima, si la razón o la experiencia. Pero bueno, ahora sí. Ahorita vamos a volver a tocar el empirismo, nada más lo quería adelantar porque para cerrar, ya después de esto después de René Descartes, Hume, todo eso, vamos a tener una parte del idealismo que se compone por Hegel, Kant, son como los grandes autores alemanes del idealismo. Sin embargo, en el curso no se les dio tanta fuerza porque se va a trabajar en otro momento, entonces yo les recomiendo que no se enfoquen tanto en estos autores y nos saltamos directamente hacia el siglo XX. ¿Qué cosa tiene el siglo XX? El siglo XX va a tener la gran característica de que la ciencia ya está constituida como tal. No es que se esté construyendo como en el Renacimiento, sino que en el siglo XX ya tenemos a la ciencia totalmente hecha. Y por tanto, la filosofía de la ciencia se encarga de analizar este fenómeno. En concreto, tenemos tres grandes posturas. Tenemos a los neopositivistas, los cuales son como Popper, no, perdón, como Carnap o Schlick, que consideran que la ciencia solamente es eliminar la metafísica y recuperar la experiencia a través de la lógica. Tenemos a Popper, que es un falsacionista, que considera que la ciencia avanza a través del método negativo, a través de ir negando cosas. Y tenemos a los constructivistas, los que consideran que la realidad es un constructo social, como Thomas Kuhn.
Sobre este punto, Thomas Kuhn y los constructivistas no se abordaron mucho en la asignatura, se van a trabajar más adelante, entonces les recomiendo que se centren un poquito en los neopositivistas y principalmente que se centren en Popper. Karl Popper es un autor que señala que la forma para determinar o para poder saber si un conocimiento es válido en ciencia es ponerlo a prueba para ver si es falsa. De hecho, Popper es el autor que divide a las ciencias entre ciencias y pseudociencias. Por tanto, la ciencia es un continuo avanzar por medio de la prueba y el error. Aquí lo importante para Popper es el método de la falsación, el cual consiste en ir negando cosas o ir poniendo a prueba las teorías para negarlas con el objetivo de que sea cierta. Vamos a ver. Me centro tantito aquí. Si yo digo todos los conejos son blancos, yo digo la afirmación todos los conejos son blancos y trato de demostrarlo contando todos los conejos del planeta, yo solito, ¿qué problema le verían a eso? ¿Puedes repetirla, por No favor? acabaría. Efectivamente, repito la pregunta y la vuelvo. Sí, no acabaría. La pregunta era, si yo digo todos los conejos son blancos y me pongo a contar un conejo por un conejo blanco, nunca voy a acabar. Y lo más probable es que se compruebe mi teoría porque la mayoría de los conejos que yo veo son blancos. Para cambiar esto, Popper reformula la pregunta en ciencia. Ahora, en vez de preguntarnos todos los conejos son blancos, Popper, ¿qué creen que se pregunte? ¿Hay algún conejo que no sea blanco? Efectivamente, a eso se le llama el método falsacionista. Cada vez que yo tengo una teoría, la tengo que poner a prueba para ver si es falsa. Entonces, si yo digo todos los conejos son blancos, lo que se me tiene que preguntar es, ¿existe algún conejo que no sea blanco? Si la respuesta es sí, ya se canceló la teoría científica y hay que reformularla. Si la respuesta es no, no hemos encontrado ninguno, bueno, entonces todos los conejos son blancos hasta que se demuestre lo contrario. Eso es súper importante para ciencia. Todas las ciencias tienen que pasar por este periodo. A diferencia de las pseudociencias solamente buscan la forma de validarse. Supongamos que yo leo en el periódico en la mañana que Piscis, hoy te va a ir bien en el trabajo. Y me va bien en el trabajo. Porque eso no sería como una forma de validar la ciencia. Pienso. Porque igual con un solo Piscis al que no le ha ido bien a su trabajo y automáticamente ya no se invalida, mejor dicho, ese enunciado. Totalmente, ese es el punto. El punto es que si nos basamos en frases positivas, vamos a llegar a encontrar un punto en el cual ya no se validen o ya no se puedan comprobar. Por tanto, siempre hay que partir de la prueba negativa. En el caso de psicología, no es que los diagnósticos o los cuadros psicopatológicos que ustedes vayan a estudiar le hayan funcionado 2 o 3, no. Hay comités, hay pruebas para demostrar si son falsos. Y mientras no se demuestren que son falsos, siguen siendo verdaderos. Es decir, ¿por qué la ciencia es más poderosa que la, que la, que la magia? Porque la ciencia se falsea, o sea, se pone a prueba a sí misma para demostrar si es verdadero o no. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Me detengo tantito. Mientras hago tantas burbujas, pero me detengo tantito. No, no, no. Ok, continúo entonces. La única duda sería, haciendo un poco de broma, sigue la filosofía de Bob Esponja usted entonces, por eso tiene la playera amarilla y las burbujas. Mira, por ejemplo, interesante, ¿no? De hecho, qué buen ejemplo, Juan. El punto del falsacionismo sería el siguiente: el profesor trae una playera amarilla y trae unas burbujas amarillas. Por tanto, el color favorito del profesor es el amarillo. Lo que se tendría que preguntar desde el falsacionismo es, ¿existe alguna cosa del profesor que no sea amarilla? Y pues sí, de hecho aquí tengo mi camisa verde, mi color favorito es el verde, entonces ahorita por casualidad me tocaron 2 cosas amarillas, pero muy buen ejemplo. Por eso no nos tenemos que confiar de la prueba positiva, pero qué observador, muy bien. Entonces, continuamos. Después del falsacionismo de Popper, ya nos toca revisar
los conceptos de la filosofía y su relación con psicología. Sé que durante la asignatura en el siglo XX vieron a Sartre, a Jean-Paul Sartre, a Husserl y también vieron a Marx. Sé que los vieron, pero como ahorita nos estamos concentrando en los elementos de la filosofía de la ciencia, vamos a retomar a los autores más de filosofía de la ciencia. Sartre casi no habla de ciencia, entonces los tres autores que les señalo, digo, las dos corrientes que les señalo, que es el neopositivismo y Popper, les pido que se concentren en estos autores, por favor. Ok, para acabar nos quedan los conceptos de la filosofía y su relación con psicología. Ahora sí ya me apareció el letrero, en 8 minutos termina la sesión, pero yo creo que es un buen momento ahorita para cortarlo, para ya iniciar con todo el siguiente tema. Entonces cortamos, regresamos ya para echarnos la última parte. Muchas gracias y regresamos. Bye bye.